demostración vamos a conocer esta herramienta llamada Power BI Desktop, que se descarga del sitio de Power BI, es gratuito. Lo primero, cuando abrimos el programa de Power BI Desktop, él nos da un asistente inicial. De hecho, vamos a abrirlo de nuevo para que lo puedan ver mejor. Es un diálogo inicial donde lo primero que te pregunta Power BI para trabajar es ¿dónde están tus datos? O sea, sin datos, no. Power BI Desktop no puede trabajar. Necesita un origen de datos para trabajar. ¿Sí? Para la riqueza. Además, por supuesto, incluye toda la parte de capacitación, muchos videos tutoriales, foros, ayudas de varias índoles. Les mostraba al inicio de la clase el tema del blog para saber cuáles son las actualizaciones y cómo enterarme de los nuevos componentes que le van agregando. Yo puedo cerrar este diálogo y encuentro la interfaz inicial. En la interfaz inicial de Power BI Desktop quiero destacar nuevamente sus componentes. Tengo el lienzo, ya habíamos visto también la misma relación en Power BI Service. Tengo las visualizaciones. Tengo los campos, aquí van a aparecer los campos de mi base de datos, o de la base de datos y los distintos orígenes que vaya eligiendo. Tengo una serie de opciones en la parte superior en el modelo de Ribbon. Y tengo en la parte izquierda 3 botones como de formas de trabajar con los datos. ¿Qué significan estas opciones? Tenemos la vista de reportes, la vista de datos y la vista de relaciones. Reportes, aquí es donde voy a ver siempre los gráficos. En la vista de datos, que aparece con el icono de una tablita, es donde voy a ver los conjuntos de datos, el término que hablamos al inicio es decir, los datos en su materia prima. Y en el conjunto de datos voy a poder decir, este es un valor numérico, esto es un valor de moneda, esto va a ser un valor de fecha, quiero que te muestres con este formato. Esas características. También en la parte de datos yo voy a poder hacer toda la lógica de campos calculados. Cuando hablemos de fórmulas, vamos a trabajar principalmente con esa ventana. Cómo agregar columnas calculadas, cómo agregar medidas calculadas, vamos a conocer un poquito eso. Y por último, las relaciones. La relación es una manera visual de que yo conecte diferentes orígenes de datos, aunque no vengan todos de Excel. Tengo una parte que viene de Excel, otro de una página web, otro de un servidor de base de datos. Yo voy a decir qué campo se vincula, se conecta con cuál para las visualizaciones. Un poco el beneficio que hablábamos recién en la demo del Excel, que ya en el buscar B, bueno, acá lo voy a hacer inclusive de una manera visual. Para nuestro ejemplo, vamos a obtener datos. En obtener datos, quienes ya trabajaron con Power BI, él me muestra los tipos más comunes acá. Excel. Conjuntos de datos de Power BI es una opción. ¿Qué significa conjuntos de datos de Power BI? Los conjuntos de datos que yo ya tengo en el servicio de nube. Capaz yo puedo comenzar sobre datos que ya tengo en la nube, solo que quiero generar otro informe diferente. No tengo que hacer una nueva migración a la nube, sino que puedo aprovechar todo lo que ya tengo en ese servicio. Voy a la opción de más para que mostrarles esa lista cada vez más amplia de todos los orígenes de datos. ¿Sí? Tengo uno donde me muestra todos, pero después están clasificados. Estos son archivos, Excel, archivo de texto, XML, JSON, carpetas. Este me parece muy interesante. Me tocó hacer un proyecto con una empresa naviera que tenía que dar seguimiento de dónde estaban sus barcos. Y los barcos tenían sensores que estaban conectados a un puerto USB y tiraban en una carpeta una vez a la hora la ubicación, las coordenadas. Entonces siempre era un archivo, no solamente la ubicación, decía la ubicación, decía la velocidad promedio, cuánto tenía de combustible, o sea, era todo un sensor que daba como el estado de salud. Y esta empresa naviera leía los dispositivos con el sensor, descargaba los archivos en la carpeta y después decía, léeme todos los contenidos de esta carpeta, considerámelos un archivo consolidados a los que estén en este nombre de carpeta,
que era una manera de hacer eso manual. Antes alguien se tomaba la molestia de abrir el archivo 1, copiar y pegar en Excel. Abrir el archivo 2, copiar y pegar en Excel. ¿Y qué pasa? Nuevamente, la pregunta que dije antes, ¿qué pasa cuando el Excel no te es suficiente? Según el volumen de datos puede llegar a pasar. ¿Te tocó hacer ese proyecto? Estuvo muy entretenido. Bases de datos, por supuesto acá hay un abanico muy amplio, conectores contra Oracle, DB2, MySQL, Postgre, Teradata, SAP. Esta lista, como dijo, en extensión, SQL Server, por supuesto. Conjuntos de Power BI, servicios de Azure, que son servicios de nube. Otros servicios en línea, Google Analytics, uno de los que utilicé hace poquito en otro proyecto, precisamente con Pedro, que era el que hizo la presentación del curso. Para Community Manager hicimos una demo de cómo del link de la fanpage podíamos listar todos los me gusta y todos los comentarios y cuántos fueron positivos y generar eso, que él lo hacía con una herramienta y tenía mucho copiar y pegar para elaborar sus informes, conectado a una cuenta de Facebook. Él listó el trabajo de Community Manager, lo logramos en esa extracción. Recuerdan ese 80% que dedicábamos en juntar, depurar los datos, se lo logramos reducir un poquito a un determinado Community Manager para sacar el resultado de sus campañas de marketing. Permíteme otra pregunta más. Perdón si hago tanta pregunta. Tengo Estamos un acá servidor Linux de una otra empresa que desarrolla la plataforma. Yo les consulté a ellos si podíamos conectarlo al Power BI. ¿Pero cuál es la base de datos que usan? Bueno, me dijeron que no sabían. Porque Linux es un sistema operativo. Sí. Puede ser MySQL, puede ser... Dentro de Linux puede ser Oracle, puede ser MySQL, hay varias bases de datos que funcionan sobre eso. No, el nombre, para mí un nombre raro, no conozco. Y tiene un web service y todo para poder conectar datos entre las dos bases, entre la base de la empresa y el servidorcito. Quería tratar de escuchar otra opinión, otra manera. Fuente o data es una manera de consumir de web service. Ya. Es uno de los orígenes. Este consumo de web service que sean SOAP. Esta es una de las técnicas que también, si no es directamente de la base de datos, capaz es del conector de web service si lo tiene. O sea, mi primera alternativa, quiero decir, es ver si ese nombre de base de datos está entre las posibilidades. Si no está, inclusive ver si esa base de datos no proporciona. ¿Dónde está? Las bases de datos a veces proporcionan un conector OLDB u ODBC, que también es otra técnica de conectar a varios orígenes de datos. O sea, si tiene un conector ODBC, lo puedo incorporar también con Power BI. Pero eso tengo que consultarle a los... Sí. Yo también, ahí está a disposición los canales de comunicación. Esto para todos. Bien, de esa lista tan amplia, que como le dije son más de, si yo pongo acá a listar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todavía ni pasé el primer scroll, 20, bueno, la semana pasada conté más 93 para ser exacto. Y la lista se va ampliando mes a mes. Ahora, para este ejemplo, voy a tomar un origen de datos de Excel. No me acuerdo, esta era la otra demo que hicimos. No era esta. Financiero. Cuando yo elijo un origen de datos, acá no voy a centrarme todavía en elegir un origen grande, sino que voy a mostrar otras características de Power BI. Él me muestra la lista de tablas y también me muestra la lista de hojas de Excel. O sea, en Excel es diferente el concepto de tabla que de hoja. Hojas son las pestañas que vemos abajo del libro, pero dentro de una hoja yo puedo crear, ¿vieron cuando dicen este conjunto de datos, dar formato de tabla? Cuando dar formato de tabla lo que están haciendo es que todo un rango de celdas se puedan llamar con el nombre de una tabla.
y él lo va a detectar como una tabla independiente, ese rango de celdas